poco insalubre. Pero bueno, estaba levantando la mano para compartir con ustedes algunas cuestiones que están vinculadas a la introducción que hizo Facu recién. Y bueno, ya que no me puedo quedar lamentablemente toda la velada, quería tirar algunas líneas que me surgieron a partir del trabajo de Chiaramonte. En principio, bien como decías vos, hay un ensañamiento hacia revisionismo histórico y hay una cosa que se nota clara en el momento del trabajo mismo, ¿no? Que en la primera parte aborda el tema del lenguaje de clases, o sea, abordando las tesis marxistas, porque tiene que ver, digamos, el tema de la lucha de clases, las clases sociales y demás, donde es una tesis que es para revisar, ¿no? Que lo dice Monte, pero es aceptable, ¿no es cierto? Es científica, tiene una carga valorativa positiva. En consonancia, el revisionismo no, es todo lo contrario, es una tesis nacionalista, no es científica, es sumamente esencialista, es despreciable, en definitiva, para Monte. O sea, ahí tiene una carga sumamente negativa y tiene que ver con esto que decías vos recién, esa relación con la política o el uso político de la historia, como bien él lo define. Y creo que ahí hay una cuestión interesante como para insertar, ¿no es cierto?, el tema de Chiaramonte, más allá del contexto específico, que es justamente a colación del enfrentamiento que surge con el kirchnerismo cuando fundan el Instituto Dorrego, donde saltan, digamos, todos los academicistas a la yugular, digamos, por recuperar este discurso revisionista y demás, pero creo que va más allá de eso, porque creo que nos podemos situar en torno a un problema que es el problema de la nación, en definitiva. ¿Por qué? Porque ya a partir de la década de los 80, no solamente Chiaramonte, creo que Chiaramonte es el exponente claro de esta historiografía renovadora acá en nuestro país, pero lo podemos contextualizar dentro de todo Occidente, donde este cambio de paradigma posibilita que los historiadores empiecen a reflexionar en torno a la nación, no ya como un proyecto, digamos, o distintas ideas en torno a la nación, sino más como una invención, ¿cierto? Como una construcción de la nación. O sea, ya es el objeto de estudio. Ya no están discutiendo proyectos nacionales o qué es la nación, sino que la nación en definitiva es una construcción. Ahí, digamos, lo podemos situar con, por ejemplo, con el trabajo clásico de Anderson, ¿no? De las comunidades imaginadas y todo eso. Y bueno, y ahí la tesis de Chiaramonte, que él proviene de la filosofía, como bien vos decís, y donde también el Scheidt era el tema de los nacionalismos y los liberalismos, él se inserta también dentro de esas discusiones, ¿no? Y forma parte de un paradigma donde claramente las construcciones de las historias estaban ligadas a unidades de nación muy vinculados con los estados, y paradójicamente en los 80, en el ámbito incluso de la política, nosotros lo vimos a las claras a partir del triunfo del alfonsinismo y la socialdemocracia, donde cambia también el sentido de la nación, ¿no es cierto? Se corre la nación de lado, pues está vinculado con el Estado, está vinculado, digamos, con el autoritarismo y demás, y se empieza a discutir más los regímenes políticos y no tanto los proyectos de nación. Ahí también la cuestión de el valor de la democracia y esta carga valorativa de la democracia vinculado con el liberalismo, ¿no? Entonces, todas estas discusiones de Chiaramonte y por qué ese ensañamiento, ese revisionismo histórico, lo tenemos que insertar ahí, ¿cierto? Precisamente en esta crisis estructural donde Chiaramonte ve el resurgimiento en los tiempos del kirchnerismo de un relato revisionista que lo detecta claramente, digamos, como un uso político. Porque no se hace cargo de lo que hace él, también es un uso político de la historia. Porque obviamente uno no puede estar ajeno al mismo, pero ¿qué pasa? Son los vencedores, en definitiva, son los tipos que aportan al canon del saber, entonces es una cuestión, una verdad inobjetable. Y ahí también es interesante, porque si uno capaz habla con una persona de la UBA o de CONICET y te dice, no, bueno, pues esto es trillado, discutir en torno a la historia oficial y demás, porque hay un montón de aportes que se alejan y demás. No sé, ponerle en el caso del peronismo, hay muchos aportes por el lado de Omar Hacha o de otros
investigadores que también se alejan, digamos, de las tesis alperiniana, de Germán y demás, pero ¿qué pasa? Digamos, suscriben, digamos, al mismo proyecto. O sea, en todo caso tienen ciertas apelaciones de índole progresistas o marxistas, pero no discuten ese problema, que es el definitivo problema de la nación, porque la nación ya está corrida del eje, ¿no es cierto? Ya la nación es un objeto de estudio, entonces ya no concibe una idea de nación como nosotros desde el revisionismo histórico lo defendemos y lo analizamos. Entonces, ahí está también esa especie de desencuentro, que en el caso de Claramonte es claro, porque Claramonte, más allá de este trabajo, el tipo, digamos, realmente construyó una serie de discípulos e incluso los aportes de Claramonte se insertan claramente dentro de lo que podría ser la historia conceptual también, ¿cierto? Entonces, creo que, bueno, la clave es esa, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué eh, no podemos discutir en igualdad de condiciones en definitiva, ¿no? Porque estamos en dos partidos distintos, parece. Exactamente, Julián, si me dejas que te interrumpa, está buenísimo. Totalmente en línea con lo que comentabas, por lo menos no sé si alguien quiere comentar algo. Pero hay una cuestión central que la comentaba al inicio, que es muy, es muy, eh, es muy extraño decir yo estoy ajeno de esto, voy a discutir de igual a igual o voy a jugar cierta corriente historiográfica cuando sos vos el que determina una beca doctoral, cuando sos vos el jurado de una tesis, cuando sos vos la persona que dice este tipo va a ser doctor o no va a ser doctor, ¿no? O sea, estar en un lugar muy importante de lo que es la disciplina histórica o lo que es el proceso formativo en la disciplina histórica, como para correrse y decir esto es verdad. Bueno, todo lo que vos digas va a ser fundamental para que un futuro historiador siga esa línea o no siga esa línea. Si vos querés seguir la línea de la historiografía revisionista, y probablemente no puedas hacer carrera en el Instituto Rabiniani, probablemente no puedas ganar un concurso para una carta de la historia argentina 1, 2 o 3 en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Rosario. No es algo menor. ¿Y acaso eso no es un determinismo político que vos le ponés a la carrera de un historiador? ¿O qué pasa ahí? Eso, por un lado, como decía bien Julián. Después hay otro berretín que tiene la historiografía noventosa, ¿no? Que por ahí no sé cómo llamarla, pero en los 90 aparece esto que trajo a colación Julián y que justo yo traje para hablar de esto. Estamos siempre con Julián, estamos como ligados intersectorialmente. El libro de Benedict Anderson, Comunidades Imaginarias, ¿no? Este libro de Anderson, para los que trabajan en el tema de nación en los años 90, va a ser fundamental. Pero también hay alguien que se va a sumar a este proceso, que es Gellner, que hace un libro sobre naciones y nacionalismo, que también va a estar ligado. Y la trilogía se cierra con el libro de Hogan, Naciones y Nacionalismo desde 1780, ¿no? O sea, tenemos 3 libros que hablan del nacionalismo como la creación desde un imaginario. O sea, el nacionalismo surge de los pueblos, está perfecto, pero también esos pueblos de alguna manera son conducidos por un imaginario generado por ciertos sectores, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Esto ocurre en la década del 90 porque en la década del 90 hay un impacto muy fuerte post caída del muro de Berlín, post caída de la Unión Soviética. Se da un proceso en Europa de formación de naciones, se astilla Europa en un sinfín de naciones, aparecen guerras en donde la principal guerra va a ser la que ocurre en Yugoslavia, ¿no? Y estos autores impactados un poco para responder historiográficamente se ponen a
ponderar este principio de imaginario, de ficción, ¿no? A la hora de crear la idea de nación. Esto lo podemos discutir, pero para mí Chiaramonte compra esto, lo compra, va y pone, agarra, va al casino de la historiografía, pone toda la ficha y dice, yo voy por acá, ¿no? La nación es un imaginario, pero al mismo tiempo que la nación es un imaginario, y acá vuelvo a traer al este gran también historiador, pero se dedicó a la literatura, que es Ricardo Piglia, ¿no? Que hay varios trabajos en donde él cruza, que habla de una cuestión. Dice, sí, está bien, hay una ficción. Puede existir la ficción en la creación de una nación, ¿no? Dice él. Pero ¿acaso no fue una ficción? O sea, también ficción política, ¿no? Para los intereses políticos. El tema de, por ejemplo, Facundo, civilización o barbarie, eso fue un elemento ficcional, dice también. Como diciendo, lo que quiere traer a colación Piglia es, no tenemos que esperar que Yugoslavia se astille en 1000 estados nacionales para darnos cuenta de que eso también nos ocurre a nosotros. También Sarmiento crea una ficción cuando dice estos son bárbaros y estos son civilizados, ¿no? Y esa ficción acciona con el asesinato a traición del Chacho Peñalosa, ¿no? La cabeza en una pica del Chacho Peñalosa. O sea, esa ficción acciona. Esa ficción acciona. No es una ficción que solo queda en las palabras, ¿no? Esa ficción acciona y elimina y clausura otros relatos historiográficos, otros relatos que pueden provenir de otros lugares. Y en ese sentido, yo me acuerdo, acá con el señor Pensotti compartimos un grupo de investigación hace muchos años, donde estaba el maestro Héctor Musopapa, y traía a colación una vuelta, cuando hablábamos de la nación y de estos ideales imaginarios, un libro de Huizinga, ¿no? Muy interesante, Historia de las Ideas, un libro de Huizinga. Y Huizinga dice algo que retomábamos, Musopapa, sobre el tema de la nación, ¿no? Porque fíjense, una cuestión del imaginario es, bueno, pero la palabra nación no estaba, ¿no? Chiaramonte dice en un momento, no podemos hablar de nación en Argentina porque la palabra nación no aparecía en los discursos de los que crearon la Constitución, los revolucionarios, no aparecía la palabra nación, entonces la nación no existía. Como que la nación aparece cuando aparece la terminología de la nación, ¿no? Este es un problema, a mí me parece severo y profundo que tienen los historiadores de las ideas. ¿Por qué? Huizinga dice algo muy impresionante. Dice, bueno, antes no se sabía de los rayos cósmicos, ¿no? Entonces no aparecían los rayos cósmicos en los textos porque no se conocían. Eso quiere decir que no existían rayos cósmicos, porque no aparecían en los textos. O el descubrimiento, dice, el descubrimiento de Plutón. Plutón no aparecía, claro, Plutón no existía, sí, existía. El tema es que no se había descubierto. Bueno, en el tema de la nación, sería ridículo pensar que el criterio de una nación, del criterio de una comunidad determinada, no existía en el siglo XIX. ¿Por qué se movían? ¿O eran ejércitos de mercenarios los que hicieron la batalla de Cepeda? Eran mercenarios. O el levantamiento artiguista eran tipos que eran pagados por Artigas para levantarse contra los portugueses, contra los españoles. O los granaderos eran todos tipos que cobraban una mensualidad, por eso cruzaron la cordillera. ¿Y ahí acaso no hay un criterio nacional en el sentido de una comunidad con tradiciones, con costumbres, con una cultura en común? O sea, eliminar la cuestión de la nación y el concepto de nación, con lo que tiene que ver con el concepto de nación, de la historiografía y de la historia del siglo XIX, porque no aparece en un texto, a mí me parece una ridiculez de una abstracción solo posible para un historiador
de las ideas que se fija en la letra, ¿no? Y se pierde de vista todo lo demás, ¿no? Así que, obviamente, arrastrado por esta idea de comunidades imaginarias, ¿no? Esta idea del imaginario, obviamente arrastrado por la idea de que la idea de la nación en los años 90 se desfigura y es real, ¿no? O sea, la idea de estamos en el proceso de consolidación de otra idea de lo que es un Estado y demás. Pero bueno, quería hacer estos comentarios y ahora le paso la pelota.